puedan ver de qué ha tratado esta tutoría. Estamos como 9 personas, ¿verdad? O 10. Ujú. Quiero ver, estamos 4, faltan más. Alicia, Miguel, Carla, Camila, Oscar. Catherine y Judith. Recordarles de enviarme selfies de ustedes recibiendo la tutoría. Ruth no puede entrar. Va, está bien. Copie las preguntas y las resuelven en su casa. Buenos días, licenciada. Disculpe, estoy ingresando el código, pero no logro ver la última parte. El código. Quiero ingresar aquí. ¿Qué es este código? Ahí está. Discúlpele, ¿dónde mandó el enlace para entrar a quiz? Fíjense que no mandé enlace. Pero solo se coloca Quizzes. Ya. Quizzes.com y le da ahí a ingresar código. Es como Kahoot. Solo que en Kahoot no se pueden crear preguntas abiertas. Voy a ver si hago un poquito de espacio y voy a crear más cuestionarios, ya sea en Kahoot o aquí en Quizzes. También les va a servir para que estudien para el próximo examen que tenemos. Creo que estamos todos, ¿verdad? ¿O falta don José? Sí, creo que falta. Yo oigo sonidos, pero quizá no es que ingresan. Si gustan, damos inicio. ¿O va a entrar alguien más? No sé si don José está intentando ingresar. Ahorita estoy intentando ingresarle. Vaya, aquí lo esperamos. Ahí está.
Ahora sí iniciamos. Escriba les aparece espacio para escribir. ¿Cuál es la relación que existe entre educación, cultura y el currículo? Tienen 3 minutos. Pueden consultar también. La idea es que nos comuniquemos. Ahí les aparece también una barra de herramientas que está para levantar la mano. La pizarra en vivo. También hay una ruleta. ¿Cómo van? Ah, ya está una. La educación tiene la función de darle continuidad a la cultura, adecuando el currículo al entorno sociocultural. Ujú. Las comunidades educativas están cargadas de cultura, ¿verdad? Y el currículo también. Y la educación, ahí lleva en práctica la cultura y el currículo. Camila, es la transmisión de valores. ¿Quieren que sea sincera? Miren, las respuestas no me convencen mucho, porque aquí nos pide la relación que existe, educación. ¿Por qué la educación se relaciona con la cultura? Y la cultura con la educación. Y el currículo también. Entonces hay que hablar más de eso, de la educación, cómo influye, y el currículo también, cómo influye el currículo en la cultura y en la educación. La cultura influye en cada uno de los individuos y cada individuo pertenece a una sociedad, por lo que el currículo se adapta a las realidades de cada una de las realidades de los alumnos. Sí, está buena. Y el currículo, como yo ya les decía, que el currículo ya trae su carga cultural, los temas relacionados a culturas de forma sistemática. Y la educación es la que se encarga de poner en acción esos temas culturales y adaptarlos a la realidad de las comunidades, como dijo Evelyn. Tiene relación como de unir propósitos e influir sentimientos y valores hacia la cultura. Ujú.
falta un poquito. Yo siento que para explicar bien esta pregunta hace falta por lo menos una media página, así digitado. Por cuestiones de tiempo también. Los valores culturales tradicionales de los pueblos y estimula el respeto de las personas mayores y los símbolos patrios. Sí, pero también hay que hablar más, o sea, hay que escribir más de la relación, educación, cultura. Evelyn, no sé si usted iba a hablar. Sí, licenciada, aprovechando que estamos hablando de esto, de que, bueno, se nos dificulta, ¿verdad? Porque digo, se nos dificulta porque a mí me pasó en el examen que pedía respuestas escritas y la verdad es de que no sé qué recomendación usted nos puede dar en este caso. Sí, tenemos que explicar bastante porque para explicar una pregunta así, pues sí, es de explicar mucho, ¿verdad? Pero yo pensando en ser más breve, lo hago un poco más rápido y tal vez se distorsiona lo que quiero decir. Pero ¿qué nos recomendaría usted en ese caso? ¿Debemos explicar ampliamente o debe ser un poco más conciso y claro? Fíjese que para mi gusto y para mi forma de ser, yo prefiero lo conciso y claro. Aunque las preguntas en las que se extienden, por lo menos Judith, que me escribió bastante, ahí se pudo expresar ella. Y de tanto expresarse, ahí pudo concretar muy bien la pregunta, aunque no con las propias palabras, con la propia información del capítulo, tal vez no. Pero si se fijan, yo se las puse correctas. Se las puse correctas porque algo se salvó de esas preguntas. Pero en el examen, todas las preguntas que salen, todas tienen su respuesta literal. Y si ustedes saben su respuesta tal cual, ahí lo pueden poner cabal, claro, conciso, la respuesta correcta. En el examen también yo me fijé que, por ejemplo, la respuesta estaba con inicial mayúscula. Y ya venía usted y ponía la respuesta también, pero no la iniciaba con mayúscula, ahí el sistema ya se la ponía mal. Y yo no sé si mis colegas, pero yo sí revisé examen por examen y fui rescatando aquellas partecitas que sí se adaptan a la pregunta. Pero sí, respondiendo a su pregunta, yo prefiero lo claro y conciso. De preferencia lo literal. Aquí nos dice, Catherine, en la escuela fomenta la cultura a través de las actividades. Así es. Así como adecua el currículo según las necesidades, correcto. Y las costumbres culturales del lugar. Muy bien, miren, esta respuesta está bien redactada y en 3 líneas y la mitad. Claro y conciso. Pero ya en el trabajo de investigación que se les va a subir, yo prefiero que se expresen más, porque hay más oportunidades, fíjense. Hay más oportunidades de que tenga criterios buenos expresando más, aunque no de copia y pega. ¿Cuáles son los ejes transversales de la educación salvadoreña? Los que estuvieron ayer en la tutoría, más o menos se van a acordar de algunos. Escriba los que usted se acuerde y luego para la actividad
Y para ver las tutorías de repaso pueden regresar y ver la tutoría de repaso de la unidad 4. Ahí explicamos más puntual los ejes transversales de la educación salvadoreña. Ahorita no es necesario que me los escriba así puntual, porque esta es una actividad diagnóstica. La educación en valores, derechos humanos, igualdad y educación. Educación en valores, educación ambiental, educación en población, educación de igualdad, educación integral. Miren, de eso se tratan estas actividades, de participar. ¿Quién más que ellos sabe que uno no es un erudito que lo va a saber todo? No, uno no lo sabe todo, pero hace el ánimo por saber un poquito. Educación en valores, igualdad de oportunidades, en derechos humanos, preventiva integral. Educación en valores, educación ambiental, educación de igualdad de oportunidades. Educación en valores, educación en derechos. Educación ambiental, educación en población, educación en salud, educación para la igualdad de oportunidades. Educación en valores, nos dice Judith, en derechos humanos, en educación ambiental, población, educación preventiva integral, educación para la salud, para el consumidor, igualdad de oportunidades. Este está más completo. No sé si ustedes pueden ver la retroalimentación de la pregunta. ¿Les aparece a ustedes? Al finalizar. Porque yo se los coloco en estas mismas preguntas la respuesta. Sí, ahí aparece. Ah, pero antes o después. No, después ya cuando hemos contestado aparece la pregunta, ya la correcta. Ah, qué bueno. Escriba con sus propias palabras qué es una adaptación curricular. O por qué se hacen las adaptaciones curriculares. Estas preguntas están más fáciles. O al menos eso es lo que yo creo. Recuerden que cada persona es distinta. Y los estudiantes así son también. Cuando ustedes ya estén laborando, ustedes se van a dar cuenta de que no todos, a unos se les facilita más de responder, a otros se les facilita más el análisis de preguntas o las respuestas literales. Y eso está bien, por eso somos seres individuales.
Y para eso se hacen las adaptaciones. Nada todavía. Son cambios en los proyectos. Estaban esperando un segundo. Alicia va en primer lugar. Judith nos dice, son cambios en los componentes del proyecto curricular del centro. En el PCC, sí, se puede hacer el proyecto curricular del centro, porque mediante ese documento, ¿verdad? Ahí es donde se crea estas adaptaciones. Además, en el aula, los docentes también. Y sirve para ajustar o dar una respuesta educativa a las necesidades educativas especiales de los alumnos. O a los intereses, ¿verdad? O los intereses que los chicos de ese grado tienen. Adaptaciones curriculares se hacen para permitir la adaptación en la diversidad. En otras palabras, responder a las necesidades de los estudiantes. De todos los estudiantes en un contexto sociocultural del lugar. Así es. Son estrategias dirigidas a los estudiantes con necesidades especiales. No simplemente necesidades especiales. O sea, cada persona o cada estudiante es individual y tiene sus propios ritmos de aprendizaje, propios ritmos de aprender también. Algunos estudiantes aprenden mediante juegos, otros son más textuales. Por ejemplo, puedan haber algunos estudiantes de ustedes que sean más textuales. Hayan otros que sean más analíticos. Otros, como dicen los estudiantes en el aula, que se aburran. Entonces, ahí se adaptan. La adaptación curricular es una estrategia educativa para dirigirse a estudiantes con necesidades especiales educativas. Nuevamente, necesidades especiales, pero no necesariamente. Al contexto es que se adecúa el currículo, al contexto de la escuela, de la comunidad educativa, de las necesidades, porque siempre están enfocadas estas adaptaciones, porque no es que lo van a cambiar, sino que adaptar. Todo va adaptado a que el estudiante pueda desarrollar su integralidad. Miguel dice, para hacer cambios en las escuelas y renovar las barreras promoviendo el acceso al aprendizaje. Son ajustes y modificaciones con una respuesta educativa. Así es, enfocadas a una enseñanza-aprendizaje de calidad y que responda a las demandas. Las adaptaciones curriculares se van adaptando a la situación actual. Así es, para hacer mejoras en algunos puntos negativos o no negativos, ¿verdad? Pero que no se adaptan al entorno, para que la educación sea más eficaz y productiva. Así es acomodar el currículo a la realidad del aula. Qué bien. Se hace la adaptación como respuesta a la intencionalidad
y aspiraciones que demanda la comunidad educativa. La comunidad educativa y el aula o el grado en específico. Bueno, muchas gracias por responder esta actividad. Y regresamos. Licenciada, disculpe que la interrumpa, pero fíjese de que a mí no me apareció la respuesta correcta al final. No le apareció. No, y de hecho en todas las que respondí me dio una notificación roja de incorrecto. De incorrecto. Sí, En las anteriores quizás porque no estaba escrito literalmente como se había escrito, como yo ya les expliqué de que si no están literalmente igual, entonces ahí cambia. Y en la tercera pregunta a lo mejor y quizás no le puse o les apareció a los demás respuesta. Incorrecto me pareció también. A mí también me pareció incorrecto en todas. Pero por lo menos la retroalimentación ya está. Puede ser que aparezca incorrecta, licenciada, porque usted ya colocó una respuesta. Entonces, no tenemos la misma respuesta, puede variar en una palabra, por eso es que sale incorrecta, aunque la idea sea... Sí, lo que yo ya les decía. Bueno, ahora sí nos incorporamos a la tutoría. Tal como dice aquí, ya vamos en la 5ª tutoría. Yo les animo a que sigan adelante. Como dicen, es un proceso educativo en el cual uno con cada ciclo, con cada materia va aprendiendo un poquito. Y ya estamos a pocas tutorías, solo nos falta una tutoría ordinaria y terminamos las 2 actividades evaluadas que tenemos y estamos cerrando el ciclo, así que yo les invito a que continúen desarrollando su ciclo. Yo sé que muchos de ustedes van bastante bien. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de los contenidos desarrollados. Vamos a ver, ¿qué recuerdan de lo que hemos estado viendo? licenciada, sobre la unidad 4 nos pregunta. Sí. O desde antes, lo que ustedes recuerdan de lo que hemos visto. Si recuerda parte de cada unidad. Fíjense que esto es bueno porque a veces se nos olvida lo que ya estudiamos. Y luego cuando se hacen estas recapitulaciones, uno, o sea, vuelve a la realidad y dice, sí, esto ya lo estudiamos. Sí, aquí estudiamos este tema, estudiamos este otro. Y así, es como una retroalimentación de todo lo que se ha visto. En el capítulo 4 hablamos sobre la dimensión intercurricular, lo que ahora que el currículo, cultura, la relación que hay entre el currículo y la cultura. Ajá, lo que hemos estado viendo. En la unidad 1, que estudiamos sobre la educación, la sociedad, la relación que tiene la sociedad, el currículum y los tipos de currículum. Y también hemos venido viendo las fuentes curriculares y los fundamentos del currículum en sí. Ajá. En la unidad 2 parece que hablamos de la operatividad del currículo en las instituciones. Muy bien. ¿Qué más? Tipos de currículo, los enfoques, el currículo oculto, el explícito, el emergente parece. Uh-huh. Y son varios, ¿verdad? De los enfoques curriculares. Del que más me acuerdo es del currículo oculto y el explícito, son los más cortos. Ajá. Sí. Del manifiesto oficial y formal parece, y del currículo oculto que es del que no está escrito en el currículo y el que se hace
en pocas escuelas, en las necesidades de las escuelas. Parece que el que se transmite de manera inexplícita, parece que lo sigue. Y que no aparece escrito en el currículo. Vaya, como ya nos decía Evelyn, ¿verdad? Él nos hablaba del capítulo 1, educación, sociedad y currículo. Aquí podemos ver cómo hablamos de la materia en sí, pero en una forma general. Hablamos de educación también, pero en una forma general. De la sociedad y del currículo también, pero en una forma general. Es donde hablábamos de la globalización y cómo la globalización influye en la información y en las sociedades, de los retos de la educación también, de los retos que deben tener los profesores también para responder a las demandas de la sociedad, porque hablábamos que no es lo mismo en 1990 al 2023, una realidad totalmente distinta. Las escuelas como promotoras de la educación, y aquí hablábamos del proceso individual y social. No me voy a detener mucho porque esto ya lo hemos repetido muchas veces, pero siempre es bueno hacer una recapitulación. Hablábamos también del currículo y de educación. Hablábamos de los diferentes niveles, lo que ya nos mencionaba don José. De las concepciones del currículo también y cómo hacíamos la referencia de dependiendo del concepto que tomáramos, así iba a ser la concepción de currículo a lo que nos estábamos refiriendo. Porque currículo le llamamos a veces a los programas de estudio, currículo le llamamos también al documento oficial del Ministerio de Educación, currículo también le llamamos a las planificaciones de aula. Ahí va a depender de la concepción de currículo que vayamos a desarrollar. También de las implicaciones. En la unidad 2 hablábamos de la operatividad del currículo en la institución educativa y en el aula. Aquí ya no general, sino que aquí ya vamos enfocados al currículo, ya en las instituciones educativas y en concreto en el aula. Los elementos del currículo, están los generadores, orientadores, los metódicos, todos esos que le salieron en el examen a usted. Las fuentes del currículo también, el contexto sociocultural, el alumno, las áreas del saber también. También los fundamentos del currículo, donde hablábamos de la filosofía, la antropología, la sociología, la psicología, todas esas ciencias de las que el currículo se nutre o las toma en cuenta para su redacción. En el capítulo 3 hablábamos de los tipos de currículo, de los enfoques y modelos curriculares. ¿Sí? Si logramos hacer o regresar un poquito al capítulo 3, nos damos cuenta cómo los enfoques y modelos al final vienen siendo casi lo mismo, ¿verdad? Ustedes leían enfoques y luego venían y leían los modelos. Enfoque academicista, modelo academicista. Enfoque constructivista, modelo constructivista. Y así. Tienen sus pequeñas variaciones y hay que leer muy bien y comprender para hacer esa diferencia entre enfoque y modelo. Hablábamos de los tipos de currículo, de eso ya hemos hablado. Y en la unidad 4, que es la pasada, de la que hicimos la actividad diagnóstica, aquí hablábamos de las dimensiones interculturales del currículo, la contextualización y adecuación curricular al quehacer docente. Aquí ya va más en concreto. Si se pueden ver, partimos de los aspectos generales a lo particular, a lo específico, porque aquí ya estamos hablando de la contextualización del currículo, ya llevarlo al aula, a la institución educativa, luego de la institución educativa al aula. Aquí era donde hablábamos del currículo y cultura y la relación que existe, ¿verdad?
los que estuvieron ayer, Evelyn, creo, Catherine, no sé si está Catherine aquí, pero ahí estuvimos nosotros charlando un poquito sobre los elementos y su relación, como la educación, cultura y currículo están muy conectados y se trabajan conjuntamente, es decir, se complementan. Además, el trabajo del docente como, como trabajador de la cultura, porque el docente se encarga de llevar la cultura a los estudiantes de una forma más sistemática, tal y como el currículo lo ha plasmado, siempre siguiendo el currículo. También hablamos de las adaptaciones del currículo al entorno sociocultural, lo que ya venía en la actividad diagnóstica, de cómo nosotros como docentes vamos a hacer estas adaptaciones, porque cada grupo de estudiantes es bien distinto, bien distinto. Y yo lo he podido comprobar con ustedes aquí. A veces los grupos me salen bien calladitos y por lo menos a este grupo, yo sí tengo la satisfacción de que son bien participativos, bien comunicativos y podemos charlar sobre un tema. La transversalidad también, vimos lo que ya estuvimos viendo, los temas transversales y en los programas de estudio también ahí vienen los temas transversales. Igualmente en el currículo también ahí vienen los temas transversales. Si leyeron todo el documento del currículo al servicio del aprendizaje, ahí pueden ver que ahí están. También las características de los ejes transversales también lo vimos, ¿verdad? Que es responder a las necesidades de cada comunidad educativa. También vimos en la unidad 4 la educación inclusiva. Educación para la diversidad, educación inclusiva. Vimos también los principios, los retos, las adecuaciones o adaptaciones curriculares. Ya nosotros hablábamos de que debe de haber personal adecuado para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, porque requieren un trato, se puede decir, más adaptable a la situación. También las adecuaciones de la institución educativa, ya sea a nivel de infraestructura, como también de aula. Y ahora sí, pasamos al siguiente. ¿Dudas, consultas, comentarios? Mientras ustedes me consultan, comentarios, aportan un poquito más, yo voy a buscar en plataforma la unidad 5, que es la que vamos a ver. Aquí tenemos las unidades. Ya tenemos la unidad 5 y aquí están los objetivos de la unidad 5, que es diseño. Ya vamos con el diseño. Ahí pueden ver ustedes cómo hemos venido hacia lo más concreto. Diseño, el planeamiento y evaluación del currículo. Están los objetivos. Explicar el concepto de diseño y planificación curricular, describir las características, los principios y las funciones del planeamiento curricular y el didáctico, así como también valorar la importancia de realizar una adecuada planificación, ¿sí? Los docentes todos planificamos, no hay nadie, porque luego llegan los supervisores del Ministerio de Educación y ahí ven que no
que no lo tiene, entonces ahí ya están en problemas. Explicar los niveles de concreción del proceso de planificación del currículo en las 3 instancias, nacional, institucional y de aula. Viene siendo como los niveles de concreción, pero más que todo en los documentos, como el currículo nacional, institucional, el proyecto curricular del centro, y de aula, las planificaciones de aula, cartas didácticas, guiones de clase. Reconocer las características que perfilan y diferencian los planes y programas de estudio como parte del primer nivel de concreción de la planificación curricular, ¿sí? Los planes no son lo mismo que programas. Los programas, no sé si ustedes se recuerdan cuando yo les compartí el programa de ciencias naturales. Pues esos son los programas. Y los planes, esos son otros. No sé si ustedes se recuerdan del recién plan pasado, del plan 2021, cómo estaba estructurado, los nuevos retos de ese plan, o sea, un libro del plan 2021. Ahí pueden ver la diferencia de plan y programa. Yo sé que algunos de ustedes ya identificaron estas diferencias. Describir las características y funciones del proyecto curricular del centro, PCC, como documento básico en el nivel meso de planificación. A nivel de institución se refiere eso. Además, explicar las características y funciones del planeamiento didáctico como herramienta de tercer nivel de concreción del proceso de planificación. Luego del PCC vienen el planeamiento didáctico. Analizar las características de los diferentes diseños para la planificación de los programas y los planes, y los programas de estudio, así como de los planes didácticos y su aplicabilidad. Analizar los principios y características de la evaluación curricular y valorar el rol del docente como responsable del proceso de planificación y evaluación de su práctica pedagógica. Reconocer algunos instrumentos de evaluación aplicables en los procesos de planificación de la práctica pedagógica. Yo me imagino que todo esto de instrumentos de evaluación, las características de la evaluación curricular, planificaciones, todos estos términos, me imagino yo que ya los han visto en otras materias y ya están más familiarizados con ellos. Aquí están los temas que vamos a ver. Tenemos la ruta de aprendizaje. Es importante que la sigan la ruta de aprendizaje y que desarrollen las actividades que están en el capítulo. Y también tenemos un recurso didáctico del capítulo 5, diseño, planeamiento y evaluación del currículo. Recordar, chicos, que me deben de mandar selfies de ustedes recibiendo la tutoría. A mí ya se me había olvidado tomar mi captura. No es asistencia porque no es asistencia. Miren, estaba viendo que no les han cargado todavía la actividad. Pero ya la vamos a ver. Yo ya la tengo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ujú. Bueno, recuerden que el desarrollo de las tutorías es comunicativo, estamos en una aula de clase. Entonces, en las aulas de clase uno participa, uno comenta con los compañeros, con el docente, y es como un aula normal. Así que opine, exprésese, pregunte, resuelva y debata. Yo tengo una duda, Liz.
La tarea de investigación va a estar centrada en los 3 capítulos del libro, o sería que nos van a asignar un tema adicional. Mire, si gusta y si gustan todos, miremos ahorita la tarea, porque así se sale de la duda y miramos. Pero no me aparecen. Quiero ver la rúbrica y el informe. Ahora sí, ya aparece el informe. Vaya, miren, aquí tenemos la tarea. Vale el 20%. Se llama Dimensión Intercultural del Currículo. Es de la unidad 4. ¿Sí? Es de la unidad 4, vale el 20% de la nota del 100%. La tarea es individual. Fíjense que una vez me apareció una tarea igualita a otro, pero no le habían cambiado nada, pero no son de este grupo. Pero imagínense ustedes, ¿qué harían ustedes si les apareciera un trabajo igual en 2 estudiantes? Pero igualito, igualito. ¿Qué harían ustedes? Yo pensara que son gemelos los que lo hicieron, licenciada. Y no, eran hasta de diferente departamento. Así como está la tecnología hoy en día, cualquier cosa puede suceder, va, pero pura coincidencia tal vez. Sí, demasiado. Ujú. Al menos yo siento que a mí me diera pena, me diera vergüenza. Imagínense mandar un trabajo igual que otro. Uno tiene su esencia, su personalidad, su forma de escribir. Incluso uno como docente conoce a los estudiantes por la forma como escriben. Por lo menos transcribirlo, tener esa decencia por lo menos de transcribirlo, va, pero mandarlo tal como está. En antes no le copiaste el nombre, licenciada. Sí. En veces Vaya, sí. miren. Bueno, continuando. Estos son los objetivos de la actividad. Analizar la pertinencia curricular del plan de estudio, de su carrera universitaria, identificando los componentes que contextualizan, de contextualización, perdón, utilizados en su diseño curricular. Y deben de analizar su plan curricular. Reflexionar críticamente sobre la interacción del currículo con la escuela. Reflexionar críticamente. Estas 2 son las palabras claves. Sobre la interacción del currículo con la escuela y la cultura en el proceso de globalización. Eso forma parte de lo que ya vimos, la actividad diagnóstica. Caracterizar las funciones y el rol del docente como trabajador de cultura. Aquí dice caracterizar las funciones. O sea, va a escribir así puntualmente. Tiene la función de esto, función de esto otro. Hay que leer bien ese capítulo. Como trabajador de cultura en el contexto de la convivencia social y pedagógica. O sea, la parte académico y también la parte cultural, de convivencia, lo social. Proponer actividades de acercamiento a los contextos de la escuela nacional, a partir de información requerida a miembros de la comunidad o de la población estudiantil. Elaborar un decálogo sobre el docente que atiende las necesidades educativas especiales en la escuela salvadoreña.
Vamos a ir y vamos a preguntar. Si tenemos la oportunidad de conocer algún docente que atienda las necesidades educativas especiales, qué bueno. Elaborar un mapa conceptual sobre la transversalidad como estrategia para fortalecer la formación en valores de los estudiantes salvadoreños. Este es un mapa conceptual. Y aquí están las actividades que van a ser ya puntual. Elaborar un análisis de la pertinencia curricular del plan de estudio de su carrera universitaria, identificando los componentes de contextualización utilizados para el diseño curricular. ¿Estará contextualizada la educación o sus carreras? Explique la forma en que entra en interacción el currículo con la escuela y la cultura en ese proceso de globalización. Aquí van a explicar ustedes con sus propias palabras. Por supuesto, deben de ser ideas que vayan conectadas correctamente. Identifique circunstancias donde el contexto de la convivencia social propicia que la institución escolar en general y los docentes en particular asuman el rol de mediador en el proceso de compartir, recrear y conservar la cultura. Es otro punto que los van a ir colocando de preferencia enumerados y con estos mismos temas antes. Se pueden colocar como, o sea, la pregunta completa o el ítems completo. Explique y justifique el rol del docente como trabajador de cultura. Explique y ejemplifique. Quiere decir que usted va a explicar ahí con sus propias palabras, luego va a poner ejemplos del rol del docente como trabajador de la cultura. ¿En qué consiste? ¿Y cómo se desarrolla esa función? ¿Sí? ¿En qué consiste el rol de los docentes como trabajador de cultura? ¿Y cómo se desarrolla o cómo lo desarrolla el docente? Tenemos aquí rol del docente como trabajador de cultura, en qué consiste, cómo se desarrolla. Tenemos una tablita, perdón. La pueden utilizar. Y el ítem 5, ¿cuál es la relevancia de resaltar el rol del docente como un trabajador de cultura? ¿Por qué es relevante? Que no solo asume roles pedagógicos, o sea, de impartir clase, impartir información. Argumente su respuesta. Así que ahí debe extenderse un poquito. Construya su propio concepto de cultura, es decir, con sus propias palabras, tomando en cuenta los componentes culturales que se han tratado durante el desarrollo de la unidad. El ítem 7 proponga 4 actividades que realizaría para acercarse a conocer el contexto en que se ubica una escuela. 4 actividades que realizaría para acercarse a conocer el contexto en que se ubica la escuela. Ideas propuestas por Molina y Pérez. Seleccione 2 actividades que le permitan recoger directamente información y 2 en las que obtenga la información a través de los alumnos como portadores de cultura. Plantee su respuesta en el siguiente cuadro. Aquí tenemos las actividades para recoger información. En el 8, en el ítem 8, un decálogo consiste en plantear 10 afirmaciones a manera de los 10 mandamientos de la religión católica en relación con determinado aspecto del decálogo.
Elabora un decálogo sobre el docente que tiene las necesidades educativas especiales de los alumnos. Proponga un título motivador. O sea, aquí en este apartado, usted le va a colocar un título al decálogo y aquí va a poner las ideas, se pueden decir, o mandamientos. Claro que no, ¿verdad? Pero aquí van a poner ustedes sus ideas. Si usted ya le preguntó al docente que imparte esta o hace esta labor de atender a los chicos con necesidades educativas especiales. Y está el ítem 9, elaborar un mapa conceptual sobre la transversalidad como estrategia para fortalecer la formación en valores de los estudiantes salvadoreños. Incluye los siguientes aspectos: definición, o sea, estos aspectos debe tener este ítem. Va a tener la definición, las características, la función y las disposiciones concretas aprobadas en el país por la Ley de Educación Superior. Siempre siguiendo la estructura de un mapa conceptual. Los mapas conceptuales, no sé si ya hicieron mapas conceptuales en otras materias, pero llevan sus palabras de enlace, que son 1 o 2 palabras de enlace, hasta 3 pueden ser. Relacione las lecciones descritas en el capítulo 2. Bueno, aquí se va el capítulo 2 de esta unidad didáctica. Analice si en ella están presentes de manera explícita o implícita 2 de los temas transversales. Aquí se confundieron, fíjense. Aquí es capítulo 4, porque los temas transversales los vimos en el capítulo 4, es decir, capítulo anterior. Entonces, relea las lecciones descritas en el capítulo 4 de esta unidad didáctica. Analice si en ellas están presentes de manera explícita o implícita 2 de los temas transversales vigentes en El Salvador. Analice su presencia y complete en el siguiente cuadro. Asignatura que se desarrolla en la lección. Tema transversal que se percibe en la lección, la forma en que se presenta, la sugerencia para fortalecer la presencia de este tema transversal en esa lección. La sugerencia, yo no sé si Evelyn está, ¿verdad? Yo les explicaba algunos temas transversales ya ayer en la tutoría de repaso y les mencionaba cómo se utilizaba. Por ejemplo, en ciencias naturales yo les decía los dientes, ¿va? O la estructura, no la estructura, sino que los dientes con sus nombres completos. No sé exactamente el tema, ¿va? Pero cuando los chicos estudian un tema relacionado con los dientes, ¿cuál es el tema transversal que se percibe? Educación para la salud. Así es. Forma en que se presenta. ¿Cómo es la forma en que se va a presentar eso? Porque en esos temas siempre se hace el llamado a los chicos a la higiene dental, al cuidado de los dientes, a no comer los dulces porque les arruinan los dientes. En esa forma es en la que se presentan en las escuelas o los Sería docentes. prevención, no. Lo podemos poner ahí como una prevención. Ajá, exacto, o cuidado. También está la sugerencia para fortalecer la presencia de este tema transversal. Usted va a sugerir, o sea, usted ahí sea creativo y sugiera en este tema, llevaría, si gusta, haría de cartón una dentadura, se puede decir, una dentadura y explicaría de forma manual, haría un cepillo también de cartón y le explicaría cómo limpiar correctamente los dientes o buscaría una dentadura normal, si tienen acceso a ellos. Al menos yo pude conseguir una dentadura de esas que hacen, no sé si ustedes conocen
placas creo que le llaman. Antes los abuelitos las utilizaban. No sé si me doy a entender, pero Sí, ajá. Entonces, ahí sugieran actividades, sugerencias para fortalecer la presencia de este tema transversal. Como el tema transversal sería la salud, entonces ya va enfocada al cuidado, a material didáctico que se adapte y que sea creativo para los estudiantes. Y aquí tenemos la estructura del informe. En la portada, el índice, la introducción, desarrollo, conclusión, recomendaciones, bibliografía también. Toma en cuenta las normas APA. Creo que estamos en la 7ª edición. disculpen. Entonces no era un tema de investigación, sino será un informe, ¿verdad? Que vamos a recrear con todas las partes que nos pide la tarea. Exacto. Fíjese que es como un informe, porque como por situación de tiempo, por diversas situaciones que quizás tuvieron en coordinación, al final lo que se hizo fue prácticamente sería un análisis de la unidad 4. Y miren, estas preguntas aquí están bien cortitas. Estas aquí están bien fáciles de responder. O sea, no fáciles, pero están más accesibles porque es de lo que ya hemos visto. Se ve extenso y puede ser que se extiendan un poquito más ustedes mientras leen, releen, porque hay que releer y eso es lo que los hace únicos a las personas que salen muy bien. Y yo lo noto, no crean. Yo cabal noto cuando una persona se ha esforzado un poquito más en la entrega de las tareas. Sí, estas preguntas, miren, hay que pensar y hay que analizar, reflexionar cómo redactar mejor la respuesta. Pero estas se pueden responder sin necesidad de leer ya el capítulo. ¿Más preguntas o dudas sobre esta actividad? Solo una duda más tengo, Liz. Bueno, todavía no he analizado bien el documento, pero así adelantando, no sé, ¿iríamos poniendo cada numeral con su respectiva pregunta y su respectiva respuesta o solamente iríamos como colocando la respuesta de cada una en orden? No sé. Yo les digo que coloquen todo, copien todo el ítems y luego de abajo coloquen su respuesta, porque es una forma más ordenada de hacerse. Bueno, muchas gracias. Yo sé que ahorita existen bastantes dudas, porque las dudas existen mientras no se inicia a hacer un trabajo. Es complicado porque ya cuando uno se coloca a hacer la actividad en concreto, ahí es donde surgen dudas. Pero yo siempre les digo, pueden preguntarme. Yo para eso, para eso, Licenciada, ¿sí? ese mismo documento se puede convertir en Word para trabajarlo allí, ¿verdad? También, ¿verdad? Fíjense que este está en Word y Bueno. exacto, lo pueden trabajar desde aquí mismo, lo pueden llenar. Solo le colocan los apartados que hacen falta, como la portada y los diferentes apartados que ahí le piden. Pero sí lo puede trabajar. No se preocupen antes de tiempo. Solo inicien y luego se preocupan, porque si no van a pasar preocupados por la actividad. Permítanme un momento. Voy a tomar mi captura. Ya se me había olvidado nuevamente.
Recuerden que ya estamos terminando el ciclo y que eso les motive a trabajar y hacerlo lo mejor posible. Y hay que tratar de trabajar rápido y bien. Ese es mi eslogan, trabajar rápido y bien. Y así con los estudiantes de las escuelas también, rápido y bien. Bueno, ya tenemos poquito tiempo para desarrollar estos contenidos. Si no alcanzamos a terminar en la tutoría de repaso, ahí lo vamos a ver de una forma más detallada. Tenemos el primer tema a discutir que son las características y principios del planeamiento curricular. Y como concepto, tenemos que la planificación curricular consiste en tomar las previsiones necesarias para organizar planes y proyectos, ¿sí? Que permiten concretar y hacer efectivas las expectativas e intenciones educativas de un determinado grupo social. Miren, tal como dice el concepto, es prever, porque cuando se hace una planificación es prever, o sea, con anticipación lo que se va a desarrollar en la clase. De eso se trata la planificación curricular. Pues como por ejemplo, yo hago mi planificación, hago mi presentación de PowerPoint. Eso es prever las acciones o apartados necesarios que voy a desarrollar en la tutoría para hacerlo de una forma más efectiva, para no estar inventando información, porque cuando el docente no se prepara, va a llegar al aula a improvisar. Y cuando se improvisa, a veces es necesario improvisar, pero cuando no se tiene un orden de lo que se va a desarrollar en las clases, ahí puede hacer que se cometan errores o no se logre lograr los objetivos del contenido. No sé si me doy a entender. Recuerden que pueden participar. Tenemos las características del planeamiento curricular. Y en este apartado también nos estamos refiriendo más que todo a los planes y programas, a los documentos que dicen qué es lo que se va a desarrollar en un determinado tiempo o qué es lo que se va a desarrollar en ciertas unidades, en ciertos grados. En las características del planeamiento curricular, entre ellas tenemos que es una herramienta que permite a la educación dar respuesta a las demandas que plantea la sociedad, porque en estos planeamientos didácticos están redactados a forma de responder a las demandas. Ya no, como 1990, ya no, ya son nuevas demandas. Entonces, ese planeamiento curricular lo vamos a ir adaptando a las demandas. Además, permite racionalizar los procesos y los recursos para lograr una educación de calidad y óptimos resultados. Así es, racionalizar los recursos o utilizar aquellos recursos que en las comunidades educativas tenemos. Porque ahí van también los recursos que se utilizan. Y esa es una característica del planeamiento curricular.
Además, ser un espacio para explotar la creatividad e iniciativa que conlleva la innovación en el campo curricular. Aquí da espacio para ser creativos, de innovar o de proponer aquellas actividades o estrategias innovadoras para que se desarrollen ya en la escuela, que se desarrollen esos saberes. Pero el planeamiento está muy bonito, muy bien redactado, con mucha innovación. Ser una actividad abierta y flexible que posibilite a los educadores desarrollar sus capacidades profesionales al participar en el proceso. Aquí nos dice que es abierta y flexible porque antes los que realizaban el currículo eran personas especialistas, o sea, solo especialistas que hacen sus reuniones para hacer este planeamiento curricular. Pero ahora ya no, ahora ya es abierto. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que los que saben la realidad de las instituciones educativas son los docentes. Entonces, para tener un poquito más de conocimiento o aporte de los docentes que trabajan en el aula, entonces es abierto y flexible y le han dado la oportunidad que los profesores también participen en este planeamiento curricular. Y seguimos con las características del planeamiento curricular. Es convertirse en una acción permanente y continua que emerge en el nivel nacional y acompaña el proceso educativo hasta el nivel institucional y de aula. Parte a nivel nacional. Ahí inician las planificaciones. Prever todo, prever lo que se va a enseñar y lo que el estudiante va a aprender y lo que necesita el estudiante aprender. Fíjense que yo no soy mucho de hacer adaptaciones al currículo en las instituciones educativas. Yo digo, sí, es bueno hacer las adaptaciones curriculares, pero a nivel de estrategias, de actividades. Si a mí me dicen, haga una nube y utilice esta herramienta, y yo digo, una nube de ideas, yo digo, no, a mí no me gusta la nube porque eso no funciona con mis estudiantes. Vengo yo y les hago un quiz en Kahoot o en Quizzes, en cualquier herramienta en la que yo prefiera. Entonces yo digo, yo mejor les voy a hacer esto porque esto es a lo que mis estudiantes o lo que yo creo que mis estudiantes les va a beneficiar más para su crecimiento personal como intelectual. Entonces, a esas adaptaciones sí, yo estoy abierta, pero no a la información, porque yo digo, si yo vengo y hago una adaptación a un grupo de estudiantes de una escuelita muy remota de El Salvador, ¿qué es lo que estoy haciendo? Contemplando que sigan en lo mismo. Y no, los estudiantes tienen la capacidad de adaptarse a la globalización. ¿Por qué les voy a hacer algo más fácil a un estudiante cuando tiene la capacidad de conocer todo lo que el currículo le plantea? Esa es mi forma de pensar, yo no sé ustedes. Porque imagínense, luego un niño de una escuelita muy remota quiere venir a estudiar en la universidad. Aquí en la universidad no le van a cambiar el planeamiento curricular solo por ese estudiante. Entonces, ahí es donde se ve el detalle del error que se comete. ¿Algún aporte? En eso sí tienes razón, licenciada. Lastimosamente que en algunas escuelas quizás no todos los profesores piensan igual y se comete el error de que quizás no se les comparten los contenidos con la misma, o sea, así tan abiertamente como lo hacen en otras instituciones, y ahí es donde muchos estudiantes ya cuando van a otros lados que no es
su lugar, ¿verdad? Entonces se les dificulta un poco más todos los contenidos que ya ven en un nivel más alto de estudio, pues se debe a esa razón que usted nos está explicando ahorita, se debe a eso, de que en sus escuelas no le dan los contenidos abiertamente y tan completos como debería ser. Exacto. Eso es lo que yo pienso, que no debemos de cambiar el currículo o esas adaptaciones que decimos, porque a veces confundimos adaptaciones y quitar casi todo. No, adaptar es mejorar, adaptar es adaptar actividades o explicar, adaptar la explicación al contexto, pero no quitar o no desarrollar el programa, porque después se ven esos errores. Yo cuando veo que los trabajos o las actividades que desarrollamos aquí en la universidad en línea no responden a lo que se está pidiendo, yo no culpo a los estudiantes, yo culpo a los docentes que tuvieron anteriores porque no pudieron lograr desarrollar todas esas capacidades de reflexión, de análisis, de orden, de disciplina en los estudiantes. Y es por ello, porque, como dicen, los docentes salen bien, pero luego se convierten en algo más de lo mismo. Otra característica es que incluye estrategias, procedimientos e instrumentos que evitan la improvisación. Así es, no hay que ir a improvisar, porque si se va a improvisar a una escuela, hasta los estudiantes saben cuando un docente está improvisando o cuando se queda sin vocabulario, cuando se queda sin palabras que decir o cuando se quedan pensando, porque muchas veces uno se queda callado, pero no es que no sepa qué decir, sino que está dando espacio a que el estudiante procese la información. Entonces, es una característica del planeamiento curricular también, las estrategias, procedimientos. Una herramienta que permite garantizar la pertinencia del currículo también, porque es otra característica del planeamiento curricular, porque el currículo está hecho pertinentemente. ¿Qué quiere decir eso? Además, miren, aquí dice, y la igualdad de oportunidades educativas, ¿sí? Igualdad de oportunidades porque es el mismo currículo para una escuela muy equipada como en una escuela que no tenga paredes. Es el mismo currículo, tienen la misma igualdad de oportunidades, la misma igualdad de aprender lo mismo, sin discriminación de ninguna clase. Yo creo que uno mismo o los mismos chicos, los mismos docentes, al final ahí es donde se hace la discriminación, porque muchos docentes dicen, no les voy a dar este tema porque ellos no les va a servir o no, o no es, o no es para su entorno, no lo van a comprender o no les va a servir para lo que ellos quieren ser. Yo pienso que ese es un error. Pero esa es mi perspectiva, no sé ustedes. Cada uno tiene su propia forma de pensar, de analizar cierta información. Propiciar la organización y el desarrollo de proyectos curriculares dirigidos a grupos sociales. Estimular la escuela como eje central y vertebral del proceso de planificación curricular. Eje central y vertebral. ¿Por qué eje central y vertebral? Si hacemos la relación con lo vertebral o la columna vertebral, disculpen el ejemplo, pero es como el sostén de todo el sistema educativo. Es algo que sostiene toda la armazón que viene siendo todas las escuelas.
Luego tenemos los principios del planeamiento curricular. Hay características, pero también tenemos los principios. ¿Cuáles son esos principios? Principios de realidad. ¿A qué nos referimos cuando hacemos referencia al principio de realidad? Cuando hace referencia al principio de realidad, es a las condiciones reales que tienen en particular las escuelas o donde se desarrollan, las características particulares que se tienen. Luego está el principio de racionalidad. Si se fijan, la palabra racionalidad viene de razón. ¿A qué se refiere este principio? A la valoración de las actividades que se van a hacer o que se van a desarrollar en la planificación, de acuerdo a lo que se quiere lograr, a la planificación, a la valoración de por qué se va a realizar esa actividad. Principio de solidaridad también. Principio de solidaridad porque aquí hace referencia al consenso, a la participación y al involucramiento de más personas en la creación de estos principios o la creación del currículo. Además está el principio de publicidad. ¿A qué hace referencia el principio de publicidad? Porque hace referencia a dar a conocer públicamente las intenciones, permitiendo así un análisis crítico y el control externo. ¿Por qué? Porque el currículo nacional es abierto. Cualquier persona puede tener acceso al currículo y criticarlo, hacer reflexionar sobre qué tal está el currículo. Es público. Además, principio de intencionalidad también. Aquí van ya las planificaciones intencionales de lo que se va a desarrollar, de lo que se propone que se desarrolle. Siempre enfocado a prever. Principios de organización y sistematización también. Organización y sistematización. Organizar, ya nos ubicamos en lo que es organizar un tema por niveles, por grado. La sistematización también, la secuencia que va a llevar. Principio de selectividad también. La selección de los contenidos que se van a desarrollar. Principio de decisionalidad. La decisión, tal como dice la palabra decisionalidad, es de decidirse qué contenidos son los que van a decidir que van a ir en primer grado, qué contenidos van a ir en segundo grado o en los diferentes niveles de concreción. También tenemos el principio de hipoteticidad, de la previsionalidad, de la imperfección resumida, porque se puede decir que son planificaciones o acciones que se plasman, pero son hipotéticas, porque la escuela tiene sus condiciones reales y no se sabe si las mismas actividades que el currículo nacional recomiende se van a poder adaptar a la realidad de las instituciones educativas. ¿Dudas? ¿Comentarios?
Y luego llegamos al segundo tema. Si se fijan, tenemos el tema general, pero luego tenemos los subtemas. Estos temas son bastante extensos, por ello que yo les digo, estudienlo, analícenlo, traten de comprender a qué hace referencia la información, porque en las tutorías no se alcanza a abarcar todo. Tenemos los niveles de planificación curricular y competencia del Ministerio de Educación es el diseño curricular de primer nivel al currículo nacional. Esto ya lo venimos hablando, pero aquí en el capítulo ya lo va desglosando cómo se diseña. Ustedes lo van a poder ver más detalladamente. Aquí pueden ver ustedes el diseño de cómo se diseña de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de la que viene siendo la evaluación también, porque en el currículo viene plasmado cómo se va a evaluar también. Viene detallada la conceptualización, las herramientas que se van a utilizar. Ahí bien. Luego tenemos la competencia del Ministerio de Educación, que aquí está el proyecto curricular del centro, que es el segundo nivel. También viene detallado cómo elaborar el proyecto curricular del centro. Yo también les recomiendo que vayan a ver el documento que yo les compartí del currículo. Sí, del currículo al servicio del aprendizaje. En el currículo al servicio del aprendizaje, aquí viene detallado el proyecto educativo institucional, que es el PEI, así se le llama, que se hace en el marco para las decisiones del proyecto curricular del centro, que es un proyecto educativo institucional que es como una actividad diagnóstica para la elaboración del proyecto curricular del centro, que esto vienen siendo las adaptaciones que se hacen al currículo a nivel institucional. Estos documentos, se puede decir, del PCC, son revisados por personal del Ministerio de Educación. Estas decisiones se toman en conjunto con todos los docentes porque pueden ver la realidad del contexto educativo y se toman decisiones curricular siempre en pro de la enseñanza, aprendizaje eficaz y respondiendo a las necesidades educativas específicas de las comunidades. En la página 36 del currículo, ahí pueden encontrar información, porque también está la estructura de cómo se elabora también el proyecto curricular del centro. Para que enseñar, que tenemos los objetivos, que enseñar se refiere a los contenidos, cómo enseñar, se refiere a la metodología, cómo lo vamos a llevar esa información a los chicos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Se refiere a la organización de los contenidos, además también del tiempo. ¿Para qué también? ¿Para qué, cómo y cuándo evaluar? Porque ahí también forma parte la evaluación. Y el tercer nivel, que es lo más concreto, es las programaciones de aula. Aquí ya forman parte las planificaciones, ya sean guión de clases o cartas didácticas. Estas guiones de clases y cartas didácticas
También son supervisados por el personal del Ministerio de Educación cuando llega a evaluar las escuelas. No sé si alguien aquí tiene experiencia en esta área de supervisión de los planificaciones de aula. ¿Nadie? Miren, aquí tenemos la evaluación curricular también, para saber si se han alcanzado los objetivos planteados, ¿sí? Porque las evaluaciones curriculares se hacen para eso, ya la misma palabra lo dice, evaluar, para saber si se han alcanzado los objetivos planteados. Es fundamental realizar la correspondiente evaluación de todo el proceso. Cuando nos referimos a todo el proceso, hace referencia a la enseñanza, al aprendizaje, a la evaluación también, evaluación sobre evaluación, y a también las metodologías, las estrategias que se utilizan. Se trata no solo de evaluar el rendimiento de los alumnos. La evaluación aquí tiene un sentido más amplio, así es. No solo vamos a evaluar los alumnos también evalúan el proceso educativo, evalúan a sus docentes. Igual los padres de familia también evalúan. Además dice, incluye también la evaluación del diseño realizado por el equipo de profesores. Sí, pueden evaluar también el proyecto curricular del centro y cómo se está desarrollando, qué tan eficiente ha sido, si se han logrado los objetivos o no. Aquí tenemos el segundo tema. Vamos a hablar más de estos temas en la tutoría de repaso. Del enfoque de la evaluación. ¿Alguien que me lea el primer párrafo? ¿Alguien que esté disponible? Adelante, Alicia. El proceso evaluativo como parte integral del proceso educativo y curricular adquiere la línea que caracteriza el modelo y el enfoque curricular asumidos en el sistema educativo. Gracias. Tal como nos dice, el evaluar forma parte del proceso integral. ¿Por qué? Porque se puede ver qué es lo que se ha logrado y qué se puede mejorar, qué se puede hacer. Si se detectan fallas, ahí se mejora. También forma parte de las características del modelo y el enfoque curricular que asume el sistema educativo. Porque el currículo nacional se caracteriza por ser constructivista. Y entonces, si hacen una evaluación y dicen qué tan constructivista está siendo el sistema educativo. Porque las evaluaciones constructivistas se hacen de una forma. Las evaluaciones academicistas se hacen de otra forma. Desde una perspectiva de línea constructivista, es preciso que el profesor procure focalizar la actividad evaluativa durante todo el proceso de construcción. No solamente al final, sino que en todo el proceso ahí se están desarrollando actividades constructivas de evaluación. ¿Para qué se hace? Para que los alumnos puedan lograr el desarrollo o el aprendizaje mediante el hacer o construir algo. Tenemos las características de la evaluación que es holística. ¿Por qué es holística? Porque se concibe la evaluación como un proceso integral e integrador. ¿Por qué es un proceso integral? ¿Y por qué es un proceso integrador?
Miren, es un proceso integral porque busca que el estudiante crezca profesionalmente, personalmente, que tanto el estudiante ha aprendido, pero además es un proceso integrador. ¿Por qué integrador? Porque no incluye solamente un tema específico, sino varios temas. Por ejemplo, su primera evaluación, ¿qué abarcó? Las primeras 3 unidades. Entonces, ahí se integraron varios temas. Es formativa porque fortalece el desarrollo y progreso en el aprendizaje, en la enseñanza, perdón, el aprendizaje y la maduración de cada alumno de acuerdo a su propio ritmo, ¿sí? Es un proceso formativo porque se puede ver durante, se va desarrollando la enseñanza-aprendizaje, qué tanto los estudiantes están aprendiendo, cuál es el ritmo de cada estudiante, porque ya hablamos que no es el mismo ritmo de todos los estudiantes. Además, su forma de aprender, unos aprenden más rápido, otros más tardado. Además, científica y objetiva. Científica, ¿por qué? Porque lleva una estructura bien planificada. Y además es objetiva, o sea, tiene su parte científica ya estructurada de información que ya está dada y es objetiva. La objetividad hace referencia a la parte textual, la información concreta de las evaluaciones. Es sistemática, seguir un orden y secuencia que debe ser congruente con las características y necesidades de los alumnos. Es sistemática, tal como dice. Nosotros en educación vemos cómo vamos a hacer estas actividades de evaluación. Si es un examen escrito, tratamos de que sea de batería. De batería es que llevan preguntas de subrayar, de falso y verdadero, de responder, de apareamiento, de paréntesis. Son diferentes formas, pero que además lleva un orden, lleva una secuencia, las temáticas que se abordan en ello. Continua y permanente también, porque la evaluación se hace de forma continua. Para poder ver de forma oportuna qué tanto se están logrando los indicadores de logro, los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Por eso se desarrolla de forma continua y permanente para poder solucionar, de encontrar fallas de forma oportuna. Acumulativa, porque permite que el docente, alumno, padres de familia puedan analizar en cualquier momento el progreso y recorrido que ha vivido el alumno. Así es acumulativa, los contenidos se van acumulando. Por ejemplo, un examen que se ha hecho con anterioridad, vienen y sacan preguntas también de un examen con anterioridad y ahí se puede ver qué tanto van aprendiendo los estudiantes. O si en una prueba anterior salió mal, pero luego vino otra y ya le fue mejor, entonces ahí se puede ver el avance de los estudiantes. Es flexible. La evaluación se adecúa a las condiciones, características y necesidades de los participantes. Como ya les decía yo, una evaluación no simple va a ser una prueba objetiva, sino que por medio de la observación se puede hacer una evaluación. Por medio de una imagen se puede hacer una evaluación. Además, cuantitativa. ¿Por qué? Porque valora aspectos formativos, o sea, cuantificar, y de logro personal y cualitativo también en resultados medibles y cuantificables. Cuantitativo se refiere a cantidad, en qué tanto ellos han aprendido, y cualitativo son a las actitudes de los estudiantes. Cooperativa y dialogada, ¿sí? Experiencia compartida y
solidaria, estimula la participación de todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces se toman en cuenta también los estudiantes. Y sí, miren, son varias características. Faltan más todavía, pero estas las vamos a trabajar en la tutoría de repaso. Solo voy a llegar hasta esta última lámina, hasta esta última diapositiva, y luego pasamos al cierre. Luego tenemos la ética. La ética es el fortalecimiento de la participación de los alumnos en su propia evaluación. ¿De qué forma participan los alumnos en su propia evaluación? Además de los compañeros, requiere que se estimule una actitud ética y responsable. ¿Por medio de qué actividades de evaluación? Aquí hace referencia a la ética porque está la heteroevaluación, que es la que realiza el docente al estudiante. Está la autoevaluación que se realiza el mismo estudiante. Está la coevaluación que se realiza entre estudiantes. Por ejemplo, cuando se realiza una exposición grupal y se hace una coevaluación, ¿qué pasa en esas coevaluación? Que evalúan por cara, se puede decir. Incluso hay unos estudiantes que dicen, no, este no trabajó, o este hizo poquito, o este me cae mal. Porque así dicen, es la realidad que se vive en las aulas. Entonces, si vienen y se evalúan mal, o ponen sus comentarios ahí, entonces, en este proceso de evaluación, en lo relacionado a la coevaluación, que es entre compañeros que se evalúan qué tanto han aportado a un grupo, ahí es donde entra en juego la ética, porque hay que ser imparcial, evaluar correctamente, quiere decir eso. O sea, no por caras, no, o no por otras situaciones que afecten, sino que la ética ahí forma parte. ¿Preguntas? Vamos a estudiar los principios de la evaluación y las funciones de la evaluación. Además, las funciones, los tipos de la evaluación. Además, las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes. Están los portafolios, mapas conceptuales. Lo vamos a dejar para la próxima tutoría. Ahora vamos con las evaluaciones. Entrega de trabajo de investigación. Recuerden que es el 26 de noviembre de 2023. Hora 11:59. Yo siempre aconsejo no esperen a último momento para enviarlo porque se puede ir hasta internet, en los últimos minutos. ¿Algo que quieran aportar? La actividad evaluada es del capítulo 4, todo es del capítulo 4. Ahí había un error, pero por lo menos yo ya lo borré. Ya a ustedes posiblemente les aparezca el error. Había dicho, licenciada, que eran de los 3 capítulos supuestamente que iba a hacer la actividad. Pensé que así era. No, solo del capítulo 4. Esta actividad de evaluación es solo del capítulo 4. Bueno. Ese trabajo de investigación es el informe que explicaba. Sí, así es el mismo informe. Cuando les aparezca a ustedes ya
o ya esté habilitado en plataforma, ahí van a poder ver los criterios de evaluación. Además, volver a recalcar, revisar constantemente la plataforma, la sección de avisos, porque ahí están de forma ordenada los avisos que coordinación nos hace llegar a todos al mismo tiempo. Además, la entrega de las tareas a tiempo, porque ahora es bien estricto, ya no se pueden enviar las tareas después. No hay prórroga para las actividades. Al menos que sea una situación de enfermedad en la que usted tenga una constancia. Además, verificar las grabaciones de las tutorías. Yo justo ayer estaba viendo las tutorías y miraba que no las han visualizado. Evaluación y despedida. Chicos, es un momento. Aspectos positivos, negativos y sugerencias para las próximas tutorías. Positivo, negativo. ¿Qué sugerencias hay? ¿Todo bien? Dice Miguel. Por mi parte, todo bien, licenciada, como siempre. Gracias por explicarnos con mucha paciencia. Gracias a ustedes también por su dedicación y estar pendiente de las tutorías. Bueno, recuerden que estoy abierta a sus recomendaciones porque siempre hay detalles que a veces se escapan y se salen de control a veces. A veces las planificaciones no suceden como deberían o en el tiempo establecido en el que se ha programado, pero son situaciones que tienen solución, que no es un gran problema. Bueno, si no hay nada más, pues entonces hasta aquí llegamos a la tutoría. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente y feliz fin de semana a todos. Gracias. Gracias, licenciada. Igualmente. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, feliz día. Gracias, Licenciada, igual, feliz día. Gracias, feliz día, Alicia.